Somos una sociedad supuestamente muy libre a nivel sexual y vivimos el peor sexo de toda la historia, de las últimas décadas, ¿eh? Al fin y al cabo no tiene que ver con rendir, tiene que ver con sentir, y eso es lo que nadie nos enseña. Nos enseña posturas, técnicas, a una expectativa de que el varón tenemos que ser de una manera, la mujer de otra, pero nadie nos enseña a conectar con el otro ser humano, a escucharla, a entenderle. La edad media para el primer contacto a la pornografía está entre los 9 y los 11 años en nuestro país. ¿Esto cómo puede ser? Es que no Pues porque entiendo. tienen un teléfono móvil. Vamos a poner alarmas a esto porque realmente es un problema. La fantasía que más eligen los universitarios es tener sexo íntimo, es decir, es sentirse a gusto con alguien que les cuide, con donde puedan cuidar a alguien. Pero qué fuerte que sea una fantasía. O sea, quiere decir que está muy lejos de su realidad. Parece que también estamos generando una sociedad, los padres y las madres dedican menos tiempo a sus hijos y a sus hijas, y eso puede ser también un factor de riesgo. Entonces somos la primera generación que tiene la oportunidad de hacerlo bien en esa educación afectivo y sexual, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Destellos de Sabiduría. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Villena. Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Bienvenido, Fenomenal, a gusto. Muy bien. Vamos a contar un poquito de tu presentación. Eres psicólogo clínico, sexólogo, director del proyecto de salud mental Piénsatelo Psicología. Ahora nos puedes contar un poco de qué va. Fenomenal. Y autor de este libro, que ya no sé si es superventas o qué, pero que se llama ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Tenemos entendido, bueno, que eres un ferviente divulgador del tema de la adicción a la pornografía, que tuviste ya pues un interés en enfocarte en esto, ¿no? Y de hecho nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué ha hecho, ¿no? O qué hizo Alejandro de todas las opciones dentro del espectro de las disfunciones sexuales y demás, a interesarte por esta cuestión, ¿no? Y decir, pues voy a hacer un trabajo que ya llevas, me comentabas antes, nos comentabas, 8 o 10 años con esta labor. ¿Qué te hizo decantarte por esto, ¿no? Y pues no explorar otras cuestiones problemáticas sexuales? Porque entiendo que hay un sinfín de cosas allí que la gente está muy mal en el aspecto sexual, quizá también por considerarlo pues un tabú social hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué te hizo, ¿no? Enfocarte en este aspecto? Pues mira, mi madre es sexóloga, así que vale. yo creo que genética, tengo una parte genética epigenética que aquí, ¿no? me ayudó, o que de Claro, alguna claro. manera hay una influencia en el apego o algo así. Claro. Luego, yo durante muchos años lo que había escuchado era argumentos para ciberporno, ¿no? Oye, pues no pasa nada, te da placer, o todo el mundo lo hace. Sí. Pero a raíz de una investigación que hicimos en un trabajo fin de máster, empecé a encontrar eso, ¿por qué no? Argumentos para no consumirla, ¿no? Y me di cuenta de que pues, la industria de la pornografía pues, había crecido de forma masiva en los últimos 20 años, se había incorporado como una práctica sexual normal, como una conducta que te daba placer, pero no tenía ningún tipo ni de aval científico ni de acompañamiento sexológico, aunque se recomendaba en las consultas de sexología. Entonces desde ahí empecé a construir un argumentario de por qué no, y ¿Te sobre todo... has dicho? Sí, Sí. quería preguntar lo mismo. Sí. He dicho, ¿cómo? O sea, durante muchos años, con los primeros DVDs eróticos, etcétera, las consultas de sexología para las parejas o los matrimonios recomendaban pornografía para estimular el deseo, para aprender cosas nuevas, y ahora pues la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. Estamos al nivel de entender la pornografía como un tóxico prácticamente, sería como recomendar cannabis para relajarte y un tratamiento para la ansiedad prácticamente, ¿no? Ostras, qué fuerte, ¿eh? Y claro, supongo que ese tipo de consejo en una sociedad más tradicional, en donde, pues, como decíamos antes, ¿no? El sexo era más tabú, pues quizás sí que había un aliciente en tratar de abrir a las personas a ese mundo que hasta entonces era absolutamente desconocido y no se hablaba, pero ahora hemos ido un poco al polo opuesto, ¿no? Total, yo creo que nos hemos pasado de frenada. Creo que esa aparición como en la época del destape, ¿no? De una sociedad como muy conservadora, donde el sexo pues era silencio, ¿no? Salía algo en la tele y tu padre cambiaba de canal y poco más, Y ¿no? aquí Se no ponía pasaba rojo nada. como un tomate. Te ponías nervioso Te ponías por si te súper habían nervioso. mirado viendo eso, Y ¿no? te negaban, en el fondo te estaban negando tu dimensión sexual, que aunque pues, sea una dimensión preadolescente o adolescente, siempre está. La sexualidad es como un copiloto de vida que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, tenía sentido a lo mejor como ese destape o el poder hablar un poquito más de sexualidad, ponerlo sobre la mesa, crear productos culturales que construyeran narrativas sanas sobre la sexualidad. El problema es que se ha convertido en la comida rápida del sexo ya, ¿no? Nos hemos pasado a un consumo masivo, Fast food, ¿no? un fast food de la sexualidad. Al fin y al cabo, ¿no? Se produce mucha cantidad, pero de poca calidad, o se consume, hay mucho sexo disponible en todos lados, pero la experiencia o la satisfacción de esa experiencia sexual es mucho más baja que hace muchísimos años, ¿no? De hecho, somos una sociedad supuestamente muy libre a nivel sexual y vivimos el peor sexo de toda la historia, de las últimas décadas, Sí, ¿eh? yo, Alejandro, te quería preguntar, porque estoy escuchando, ¿no? Se dice esto, que ahora somos libres sexualmente. Pues fíjate, yo considero que no, ¿no? Es decir,
no creo que haya mejorado ni el conocimiento que tienen nuestros jóvenes, ni la libertad de comentarlo entre adultos. O sea, yo sí creo que sigue existiendo un cierto tabú. Aparentemente no, aparentemente es como que estamos liberados sexualmente, pero puede ser que en la calidad de esa libertad, de esa reflexión sobre la sexualidad, realmente no exista. O sea, yo creo que es como una libertad aparente, pero realmente, no sé si quizás es en mi familia eso, ¿no? Pero yo lo observo, ¿no? Entre mujeres, entre amistades, entre personas. No es algo que se hable de una manera reflexiva y relajada sobre sexualidad. Todo lo contrario, de hecho, más bien hemos convertido en una libertad como muy superficial, donde podemos mostrarnos mucho en un escaparate, es decir, en realidad falta una parte en el debate de la libertad, ¿no? Que es el poder elegir lo que es bueno para mí, no solo ser libre para poder hacer lo que me dé la gana, sino buscar aquellas fuentes de información y aquellas conductas que sean saludables desde un punto de vista sexual, ¿no? Entonces, Viktor Frankl decía que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad. Y creo que eso también es muy interesante. Pero yo creo que hemos confundido hipersexualidad con libertad, ¿no? Entonces, hay mucha cantidad de sexo mostrado en todos lados, pero al final está mostrando solo una parte más cosificante, generalmente de las mujeres, ¿no? A través de la pornografía, ¿no? En un menú de consumo a la carta para que el varón pueda acceder a los cuerpos disponibles cuando quiera, donde quiera, sin su deseo, sin su consentimiento. Pero en realidad el resto de dimensiones humanas, personales, afectivas, íntimas, relacionales, no están presentes dentro de esa sexualidad. Es una sexualidad muy superficial, muy de escaparate. Claro. Y tiene mucho sentido verlo así, porque de alguna manera es como que extraes la conducta sexual de todo el contexto que lo acompaña, ¿no? El contexto afectivo y demás. Más allá, en tu consulta, porque me comentabas previamente, nos comentabas que tienes tu consulta y que tratas a parejas y demás. Entiendo que es un tema recurrente en tu consulta. ¿Habría un top 3? Es decir, aparte de pues la gente suele consultarme por esta problemática sexual o esta disfunción sexual, o si pudieras tiene que hacer una clasificación según tu experiencia. Bueno, esto depende del contexto y de cada consulta, ¿no? Pero yo evidentemente, porque se me ha reconocido por este tema, el top 1 es una persona con adicción a la pornografía. Muchas veces la pareja del propio adicto, porque de pronto lo descubre y lo considera una infidelidad. De hecho, hay un fenómeno que se llama el trauma por traición, que se produce en la pareja que descubre pues, que su pareja o su marido es adicto a la pornografía. Me decía una mujer el otro día, mi marido se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, ¿no? O sea, esa sensación, esa vivencia como muy superficial de estar siendo utilizada, ¿no? Eso sería, el top 1 sería la adicción, luego profundizamos si queréis. Y luego me encuentro mucho con temas de abuso sexual, desgraciadamente, es una demanda muy habitual en la consulta por trauma y que también se relaciona con otras problemáticas de la sexualidad. Y a mí me llegan muchos casos también de problemáticas relacionadas con el orgasmo, en el caso de las mujeres por no llegar al orgasmo, en el caso de los varones a veces por no llegar a la eyaculación o al orgasmo o por tener una eyaculación rápida, que a veces se relaciona también con el consumo de la pornografía por esa expectativa o por esa vivencia como muy irreal de la sexualidad, que cuando quieren compartir esa relación sexual, pues su cuerpo, su memoria procedimental está muy acostumbrado a ese tipo de sexo, ¿no? Yo Alejandro, te quería preguntar, antes de seguir en temas más específicos, como en general la dimensión de la sexualidad, ¿qué peso tiene para nuestro bienestar, para nuestra salud? Porque yo creo que desde que somos pequeños, pues nadie nos explica, me ha gustado mucho lo que has dicho tú, que es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? La sexualidad. Pero que realmente es clave para nuestra vida. Hay personas que pueden pasar por la vida que la sexualidad la tienen totalmente silenciada y no es nada clave en su vida, o a todos, nadie se salva, es una dimensión sí o sí a gestionar, a atender y a cuidar. Según tu visión y según tu experiencia, esa dimensión de la sexualidad, ¿qué poder tiene en nuestra vida? Yo creo que tiene una potencia muy, muy fuerte, ¿no? Y al fin y al cabo a veces confundimos sexualidad con conducta sexual, y la sexualidad también es el deseo que tengo de vincularme con el otro, la necesidad de sentirme querido, cuidado, también es la manera en la que nos relacionamos, evidentemente cómo expresamos nuestra intimidad, cómo revelamos nuestro yo, cómo nos exponemos a esa vulnerabilidad compartida. Entonces la sexualidad
desde que nacemos está presente y que en cada etapa requiere de una atención o de, bueno, pues unas necesidades diferentes en función de cómo vamos evolucionando. Lo más importante es entender que la sexualidad humana pertenece al reino de la libertad. En los animales pertenece al reino de la impulsividad o de la necesidad. Yo tengo un estímulo, tengo una respuesta, ¿no? Viktor Frankl, que como veis me gusta mucho, decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Ahí es donde está nuestra sexualidad. Eso significa que yo, si soy consciente de mi sexualidad, pues puedo elegir tener o no tener conductas, tener varias parejas o una pareja, tener un proyecto u otro, pero al final toca todas las dimensiones de la persona. Así lo entiende la OMS, ¿no? Dimensión física y biológica, dimensión psicológica, afectiva, cognitiva, cultural, espiritual. Está presente todas las dimensiones del ser humano dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que es parte fundamental de nuestro proyecto de vida, es una gran fuente de bienestar y de salud, y cuando falla o cuando hay alguna problemática es gran fuente de sufrimiento. Y cuando un paciente sufre o una paciente por algo que tiene que ver con la sexualidad, se le genera un gran estigma, algo que debería hacer de forma natural o normal, pues eso le genera como muchos problemas de autoestima, de incapacidad, y más con los modelos de sexualidad que tenemos, que se basan mucho en el hacer más que quizá en el conectar, ¿no? Sí, hay una cosa que has dicho ahora y que incluso también por sesgo profesional también percibo mucho como psicólogo. Y tú me dices, por tu experiencia también, si crees que es así, como esta regresión un poco a una vivencia más primitiva o instintiva de la sexualidad. Es un poco, ¿podríamos confirmar que esto es así? A mí me da la sensación de que estamos retrocediendo o involucionando en la sexualidad, ¿no? Hemos convertido el sexo en algo de yo y ya, muy rápido, muy instintivo, ¿no? Y al fin y al cabo que no tiene en cuenta al otro ser humano. Hay una frase de un grupo de música que se llama Carolina Durante, que igual os suena, dice, me piensas, luego existo, ¿no? Me parece súper bonita esa frase, porque creo que con eso es lo que tiene que ver con la sexualidad humana. La posibilidad de sentir placer o de reproducirnos ya lo tienen pues los monos, los animales y otra serie de especies más primitivas, ¿no? Pero los seres humanos tenemos la posibilidad de tener en cuenta la mente del otro. En psicología hablamos de la mentalización, ¿no? De conocer lo que hay detrás. No solo te veo, sino que te miro. No solo te oigo, sino que te escucho. Y eso hace que vea un poquito más allá y que conecte a un nivel más profundo con la persona en ese entorno de intimidad sexual. De hecho, los sexólogos de los años 90 explicaban que la calidad de la experiencia erótica es lo físico y lo fisiológico más menos los procesos psicológicos, ¿no? Cuando hay un proceso psicológico de seguridad, de confianza, de intimidad, de revelación auténtica de mí yo, la calidad de la experiencia erótica va a ser mucho más grande, ¿no? Lo físico, en principio, si tu cuerpo funciona, todos tenemos la posibilidad de excitarnos, ¿no? Pero la posibilidad de añadirle esa dimensión psicológica y relacional da mucha más potencia al sexo. Si el sexo solo fuera cuestión de placer, todo el mundo vería porno y ya está. Pero la gente busca conectar con las otras personas. Hay un estudio muy interesante sobre fantasías sexuales que se ha hecho ahora en la Complutense en Madrid, pero se ha hecho en diferentes países. Y les preguntan a universitarios cuáles son las fantasías sexuales que más tienen o que más se repiten. A los estudiantes de la universidad. A los propios estudiantes universitarios, ¿no? Y a pesar de que hay muchas otras fantasías sexuales, la fantasía que más eligen los universitarios es tener sexo íntimo. Es decir, es sentirse a gusto con alguien que les cuide, donde puedan cuidar a alguien. Es decir, eso viene en la materia prima del ser humano, buscar ese vínculo en ese espacio de intimidad. Sea una relación sexual de una noche o una relación más comprometida, da igual, pero esa responsabilidad afectiva, ese cuidado y esa posibilidad de generar un espacio de confianza va a ser fundamental. Pero ¿no? Qué fuerte que sea una fantasía. O sea, quiere decir que está heavy. muy lejos de su realidad. Sí. O sea, me parece, ¿no? Seguramente a nuestros, yo qué sé... El mundo onírico de nuestros abuelos era la pornografía. O sea, claro, tú quizás te preguntabas a un abuelo cuál es tu fantasía y yo qué sé, te decía hacer un trío, no sé, ¿sabes? Y de repente que nuestros jóvenes estén, ¿no? En la universidad diciendo que su fantasía es tener un vínculo íntimo de calidad, o sea, es no alarmante, no. Lo siguiente, ¿no? Tienes toda la razón. La verdad es que es súper triste que eso tenga que formar parte del repertorio y que no sea parte del menú del día o de la dieta habitual de la sexualidad de las personas. O sea, que aspiremos a que haya una conexión emocional y eso nos indica esa manera de vivir el sexo de forma superficial, que hemos puesto mucho el foco en lo físico, en la conducta y en hacer cosas. Pero el sexo no tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con sentir cosas, ¿no? Al fin y al cabo no tiene que ver con rendir, tiene que ver con sentir. Y eso es lo que nadie nos enseña. Nos enseña posturas, técnicas, pornografía, una expectativa de que el varón tenemos que ser de una manera, la mujer de otra, pero nadie nos enseña a conectar con el otro ser humano, a escucharle, a entenderle, a comunicarnos, ¿no?
Qué fuerte, porque creo que lo que has dicho ahora tiene mucho que ver, ¿no? Has dicho, nos enseñan a hacer, pero no a sentir, ¿no? Has dicho. Y al final, yo creo que esto es como una... Al final, no sé cómo lo ves tú, pero la sexualidad al final también es un reflejo del punto en el que se encuentra una sociedad, ¿no? A nivel cultural, a nivel de inconsciente colectivo, ¿no? Y yo creo que estamos desde hace ya muchos siglos, podríamos afirmar, en una sociedad, en un tipo de sociedad donde es como que se valora más el resultado, lo productivo, la fuerza, el poder, lo rápido, esos atributos, esa energía masculina, podríamos decir, que no va relacionado con el varón, ¿no? Todos tenemos, como tú bien sabes, atributos femeninos y masculinos. Estereotipos. Sí. Exacto, ¿no? Pero claro, es como que estos atributos masculinos, ¿no? Del resultado, de lo rápido, de lo productivo, ¿no? Vayamos a lo que al final de lo que nos interesa y no nos centramos en disfrutar el proceso, el vínculo, el conectar, esa comprensión más profunda. Y entonces creo que de alguna manera a nivel de sociedad tenemos como silenciados, ¿no? Esos atributos, y creo que se refleja en la sexualidad, ¿no? Que al final es que aún me peta la cabeza lo que has dicho de este estudio de la fantasía de los universitarios. Es que de verdad aún estoy alucinando. Justo por eso las terapias de mindfulness para la terapia sexual son terapias de tercera generación muy interesantes. Los ensayos clínicos y revisiones sistemáticas nos indican que esa reconexión con el cuerpo, ese mirar hacia adentro, ese volver a conectar con lo sensorial, el piel con piel, al final es para lo que está de forma natural destinada a la sexualidad. Entonces, esa cultura de la prisa, de la rapidez, de la inmediatez, está haciendo que, pues a lo mejor vivamos muchas experiencias, pero no nos detengamos a disfrutarlas o no conectemos, ¿no? También el tema de las pantallas, el teléfono móvil, ¿no? Que nos miramos 100 veces el móvil al día, más o menos de media. Sí. ¿Cuántas veces nos paramos a mirarnos y a preguntarnos, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué emociones he sentido hoy? ¿Cómo me encuentro? Entonces, si no hay ese proceso de introspección, de detenernos, ese silencio para escucharnos, que a veces es difícil en ciudades grandes, ¿no? Barcelona, Madrid, es muy complicado, pues eso está teniendo también un reflejo y una consecuencia en esta sexualidad, y tenemos que recuperar un poco esa parte de conexión con la sensorialidad, ¿no? Claro. Sí, estamos tocando uno de los... Inicialmente te comentaba, ¿no? Que es tanto el tema de esta adicción como otras disfunciones sexuales son como la punta del iceberg de estratificaciones mucho más profundas a nivel relacional, a nivel familiar. Estamos en lo cultural, que es un aspecto muy importante, ¿no? Y estamos hablando de esta... Yo no sé cómo lo ves tú, Alejandro. Yo lo veo también como una especie de sociedad adolescente, ¿no? Una adolescencia exacerbada, porque el adolescente lo que hace es enaltecer el yo o hacer todo por gratificación personal, ¿no? Claro. Y me ha gustado mucho la expresión también del yo, ya, que es como sí, yo ya, todo el rato y rápido, ¿no? Claro. Y que lleva un poco a instrumentalizar esas relaciones, y que simplemente pues estén ahí para calmar tus necesidades y tus placeres, y parece que la otra persona, más que una persona, es una cosa que está a merced de lo que tú necesitas, ¿no? Un aspecto que has comentado es el tema de el aislamiento o la soledad, ¿no? Que me parece, por lo que has dicho anteriormente, que hay una correlación, ¿no? Entre el aislamiento o el nivel de soledad que tiene la persona, que dicho sea de paso también está por las nubes ahora mismo, total. En correlación con esta adicción. ¿Consideras que el aislamiento es un factor de riesgo? Es decir, una persona aislada socialmente o que tiene menos vínculos de calidad puede repercutir en este tipo de adicciones. ¿Es algo que se acentúa posteriormente? ¿Cómo vinculamos eso? Sí, de hecho es un efecto bidireccional. La revisión sistemática más reciente, que es de Gemma Mestre en 2023, nos indica esto, que las personas con menos habilidades sociales, con una peor red de apoyo o con menos relación con el grupo de iguales, tienden más a refugiarse en las pantallas y acabar pues, con adicciones comportamentales o adicción a la pornografía, ¿no? Se van refugiando allí. Y luego también las personas que consumen pornografía van reduciendo o recortando también esa conexión con los demás, ¿no? Por tanto, es como una especie de círculo vicioso en el que puedo entrar. Al fin y al cabo, bueno, pues me voy volviendo más gris, voy desapareciendo, no me voy sintiendo tan a gusto conmigo mismo, mi propia valía personal, tengo una especie de doble vida porque me muestro de una manera a los demás, pero no me siento congruente con quién soy en la intimidad, con determinados tipos de contenidos que voy viendo. Y a veces genera una visión de que soy un monstruo o un junkie, me ha dicho algún paciente, ¿no? Y todo eso, por supuesto, que es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Esto bebe de la familia. Estamos haciendo una revisión sistemática ahora sobre el parenting y las variables familiares y cómo influyen en el posible desarrollo de una adicción a la pornografía de sus hijos, ¿no?
Y en las familias cohesionadas, estructuradas, donde no hay hostilidad, donde hay inteligencia emocional, donde se habla sin tapujos de sexualidad, todo esto va a favorecer que no haya una adicción a la pornografía, sino pues que él o la adolescente vayan desarrollando pues una visión saludable de la sexualidad, lo vayan acercándose de forma progresiva, y si tienen un problema pues pidan ayuda porque tienen la confianza para hablar con nosotros. Y además tienen un modelo sano de cohesión, de amor, de afecto, de relación, que les va a dar pues un modelaje, ¿no? O un modelado, ¿no? Claro, yo escuchándote, Alejandro, lo que me viene a la cabeza es... No me extraña que nos encontremos ante personas sufriendo no solo adicciones a pornografía, sino al final todo tipo de problemas sexuales en este ámbito de la sexualidad, cuando los referentes que hemos tenido nuestra generación y varias son matrimonios totalmente disfuncionales, divorcios, si tú miras, ¿no? las estadísticas de divorcio, no solo en España, ¿no? Sino podríamos decir en Occidente, es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, fíjate, si es tan importante como factor protector, ¿no? El hecho de una estabilidad o de un modelo conyugal, ¿no? Un matrimonio, pues, exitoso, podríamos decir, una familia cohesionada, creo que has dicho. Claro, yo escuchándote pienso, es que bueno, solo mirando, ¿no? Pues cómo está nuestra sociedad, claro, no tenemos estos referentes, ¿no? Yo misma me acuerdo cuando conocí a David, le dije, es que tengo dudas de si vamos a ser capaz de tener un compromiso para siempre, ¿no? Y de ser un matrimonio para siempre. Porque claro, yo miro mis padres, mis abuelos, mis tíos. Es que no tengo, o sea, en mi familia no hay un solo referente que yo pueda decir, vale, el amor, ¿no? Y el compromiso a largo plazo existe, ¿no? Y yo, evidentemente, pues creo que afortunadamente parece que estoy rompiendo, ¿no? La historia de la familia y estoy ahí, ¿no? Trascendiendo esa herida. Pero... Seréis esa figura de referencia para vuestros nietos. Ahí está. De momento llevamos 13 años, o sea, no, de momento vamos bien. Pero claro, me refiero que cómo está nuestra sociedad de perdida, ¿no? Entonces, a nivel sexual no hay ese referente, ¿no? A ver, muy interesante porque al final tú te quieres a ti mismo en función de cómo te han querido y aprendes a querer en función de cómo te han querido también, ¿no? Ese primer vínculo, esa mirada, esa manera de gestionar las emociones, esa identidad personal, que luego pues depende mucho de cómo vas a vincularte con los demás, con tu estilo de apego, va a condicionar luego la manera en la que tú te relacionas afectiva y sexualmente, ¿no? Tú vas a ir construyendo una manera de expresarte, de mostrarte, de hacerte cargo de las necesidades emocionales de la otra persona, y todo eso va a ir condicionando esa manera en la que tú quieres, ¿no? Hay un libro que se llama Maneras de amar, muy chulo, ¿no? Que habla de eso, de cómo me han amado a mí y cómo quiero yo a los demás. Entonces, claro, si los modelos de referencia son eso, familias desestructuradas, donde no hay una atención de la afectividad, donde cada vez hay más relaciones de dependencia, ¿no? Lo que llaman las relaciones tóxicas, de alguna manera, instrumentalización de las personas que no se atreven a ser vulnerables o a establecer un compromiso porque les da mucho miedo entrar en ese espacio de la intimidad, porque ahí me puedes hacer daño, es mejor utilizarte que exponerme al riesgo de que me hagas daño. Entonces, evidentemente me pierdo la gran experiencia de la vida y del afecto, pero si yo vivo en una cueva y vivo protegido, nunca soy vulnerable con el otro y nunca me atrevo a que me quieran, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil ir por la vida y que todo sea como mucho más superficial, ¿no? Ahora que hablamos de tema familia, ¿has podido, según tu praxis y estudios y todas las investigaciones que haces, de la influencia de la epigenética, es decir, traumas sexuales de nuestros ancestros, nuestra bisabuela, nuestra abuela, nuestra mamá, que no necesariamente los tenemos que conocer o sí, ¿no? Dependiendo el caso, pero que sí ¿no? Es como que impacta, en este caso, ese trauma negativamente a la sexualidad de la persona. ¿Esto lo habéis podido observar? No hay muchos estudios como muy concluyentes al respecto y todavía falta mucho, sobre todo en el tema de la pornografía. Sí que hay algunos genes que tienen que ver con la dopamina que podrían estar presentes, ¿no? Para el tema de la adicción, pero inevitablemente en esa epigenética, en esas variables ambientales y en la manera en la que yo educo o cuido pues, a un hijo o una hija, pues por ejemplo, ahora tengo un paciente, ¿no? Que su madre pues, recibió abusos sexuales, pues ha desarrollado una personalidad desorganizada, de tipo límite, muy impulsiva, muy inestable, y todo eso ha condicionado también la vivencia del mundo afectivo de esta persona. Y esta persona pues ahora tiene problemas con la pornografía, con la sexualidad, también tiende como a la dominancia de las personas en la sexualidad. ¿Por qué? Porque su padre también abusaba. Bueno, hay una serie de factores que van a influir. Por tanto, esas variables familiares, traumáticas, aunque no haya recibido el propio trauma la persona, el aprendizaje vicario por observación o ese modelo que pueda haber de referencia también va a influir, ¿no? Claro. Si tuvieras que, dentro de esta dimensión familiar, ¿no? Y de las
si tuviéramos que categorizar, por ejemplo, dinámicas familiares disfuncionales, ¿no? Que se puedan correlacionar posteriormente con luego disfunciones sexuales del sujeto. A grandes rasgos puedes ver como esquemas, es decir, pues, por ejemplo, negligencia paterna, no sé, porque tú digas, pues por ahí van los tiros. Sí, para mí una muy interesante es la exigencia y el control, ¿no? Los estilos de apego ansioso, esas personas muy inseguras, con mucho miedo al abandono, a la separación, porque sus familias son muy sobreprotectoras, acaban haciendo que las personas pues tengan como también luego mucho miedo a compartir esa intimidad, que el otro le haga daño, están más pendientes de la aprobación del otro que de conectar con esa experiencia sexual. Entonces, ese tipo de personalidad, a veces más rígida o más exigente, pues son carne de cañón para una disfunción sexual, porque exijo dar la talla, me meto en esa parte de rendimiento que decías antes, o tengo unas expectativas irreales, o intento controlarlo todo, y en el sexo no puedes controlar, tienes que abandonarte, tienes que dejarte llevar, tienes que disfrutar, y cuanto más pienso el sexo, menos lo siento. Entonces, claro, digamos que el control es una barrera absoluta para la intimidad, por supuesto. Y al final lo vemos en estos pacientes, ¿no? Que están en su cabeza pensando si estarán a gusto a la otra persona, si no, si estarán dando la talla, si estarán siendo un fracaso, si serán hombres a la altura y no están disfrutando y conectándose con la experiencia. Y eso hace pues, que la respuesta sexual se bloquee, que no disfruten o que tengan una eyaculación rápida o que la función eréctil no funcione, porque no estoy conectado a la sensorialidad del momento presente, que al final es lo que me va a permitir estar en ese encuentro sexual, y el placer será una consecuencia. Cuando el placer es un fin, no una consecuencia, estoy obsesionado con alcanzar ese placer y el placer a veces no llega, ¿no? Claro, esta dinámica familiar o esquema familiar que acabas de señalar, ¿no? Que termina traduciéndose en un apego ansioso. Claro, si un niño o una niña no pasa demasiado tiempo de calidad con su padre y su madre y al final no se genera ese vínculo afectivo y ese compartir tiempo y compartir afecto, se genera un poco ese aislamiento ya de base, ¿no? Que al final te lleva a dudar, te lleva a controlar un poco las relaciones y que recae en todo esto. Claro, me parece que también estamos generando una sociedad, volviendo un poco al tema anterior, en que cada vez los padres y las madres dedican menos tiempo a sus hijos y a sus hijas, pasan menos tiempo con ellos, y eso puede ser también un caldo de cultivo, un factor de riesgo que se asocia con todo esto, ¿no? Sí, al final esa ausencia de figuras de referencia, la falta de, pues una respuesta sensible ante las necesidades emocionales del otro, pues una congruencia en la expresión de emociones. No solo la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo humana también, ¿no? De estar presente, porque yo puedo estar con el teléfono móvil. Claro. Mientras vas a los parques infantiles. En el parque de mi hijo, ¿no? Entonces, es mejor que no estés y que ahí esté otra persona y que cuando tú estés disponible y presente. Porque al final, si no estás disponible, si no le das una base segura, todo eso va a generar baja autoestima, problemas de regulación emocional, ansiedad, depresión, trastornos más evitativos, y eso lo que va a generar son consecuencias en la salud mental. Una de ellas, las problemáticas en la sexualidad también, porque se correlacionan con los problemas de salud mental, ¿no? Como el sueño y la alimentación, la sexualidad es una dimensión más donde va a haber una señal de alerta que te va a decir, oye, aquí te está fallando algo. Claro. Cuando tienes ansiedad y depresión te falla el sueño, o la alimentación, o te pegas a atracones un poquito más compulsivos de comida. Con la sexualidad pasa lo mismo, puedo tener una compulsividad hacia la sexualidad o al revés, ¿no? Que esa dimensión pues vaya estando ausente, deteriorada o disfuncional. Claro. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de este esquema familiar, ¿no? Esta dinámica donde hay una ausencia de contacto o de afecto. ¿Habría otras dinámicas que pues sí, mira, esto, por ejemplo, es otra categoría que también me aterriza un poco lo mismo? Bueno, por supuesto, pues adicciones, maltrato en casa, abuso, violencia. El abuso, cuando hay algún tipo de abuso emocional, físico, sexual, es una de las dinámicas quizá más lo peor que yo creo le puede pasar a un ser humano. Dices que te encuentras bastante de esto, ¿no? Muchísimo. O sea, hay mucha correlación entre las disfunciones sexuales y la adicción a la pornografía y el abuso sexual. Y esto es muy complejo y creo que es lo más doloroso que le puede pasar a alguien, sobre todo si es intrafamiliar. Claro. 8 de cada 10 abusos sexuales se producen dentro del entorno familiar. Ya propios miembros de la familia que ejercen ese tipo de... 1 de cada 10 lo hace el padre, ¿no? O sea que fuerte. Eso, o sea, la figura que te tiene que proteger. ¿Padre biológico? Padre biológico. La figura que te tiene que proteger y cuidar abusa de ti, eso es lo más dañino que le puede pasar a un ser humano. Se empieza a respirar un aire y un clima en tu casa en el que tú llegas del cole con 8 años y no sabes si ese día te van a violar o no, o te van a abusar o no. Y esto es realmente doloroso, y durante la etapa en la que tienes que sentir cuidado, protección, cariño y afecto, tienes todo lo contrario. Tienes la posibilidad de que te abusen, la sensación de culpabilidad porque algo has tenido que hacer tú malo. Sí.
para que la persona que más te debería querer te dañe, ¿no? Entonces, de vergüenza también. Vergüenza, silencio, mucho silencio. Me da miedo admitirlo porque a ver si encima me van a hacer más daño porque lo admita. Sí. Y esto evidentemente ya condiciona el desarrollo afectivo sexual de la persona, ¿no? Ya estás quebrado desde el inicio. Ya estás marcado. Porque, Alejandro, ahora hablabas de este ejemplo que evidentemente le impacta a cualquiera y encima quien es padre y tiene hijos, es como que te cuesta comprender, ¿no? Cómo se puede dar ese tipo de realidades, pero como profesionales de la psicología, que en terapia no hay que juzgar, ¿no? Hay que intentar acompañar. ¿Te ha tocado alguna vez acompañar un padre que abusa de su hijo? No padre, pero sí agresores. Y también algún paciente que consume pornografía donde hay material de abuso sexual infantil. No ha sido lo más. Yo cuando estudiaba la carrera pensé que nunca iba a poder trabajar con estos perfiles. Por eso te lo pregunto, que es lo típico que yo personalmente profesionalmente yo pensaba lo mismo. No me ha tocado acompañar a personas así y más que nada es sobre todo para entender su herida, ¿no? Total. Es decir, ¿qué les hace actuar de ese modo, ¿no? Yo también pensaba lo mismo y era típico debate que teníamos en clase estudiando el grado, ¿no? Yo no lo haría, yo sí, bueno, no sé qué, se merecen el cambio. Y bueno, a mí me ha ido tocando porque han aparecido estos casos un poco de urgencia, un poco derivados por la policía porque vienen de un juicio, ¿no? Y me he encontrado diferentes casos, ¿no? Pacientes que te pueden generar como más sensación como de rechazo porque tienen un perfil así un poquito más psicopatilla, un poquito más narcisista, en los cuales cuesta conectar con la herida y con el sufrimiento de esas personas. Luego hay otras personas que son como más vulnerables, que no se nota como una maldad innata. Evidentemente lo que han hecho es horrible y atroz y nada lo justifica, pero puedes comprender cómo ha llegado ahí la persona siendo pues, un terapeuta y psicólogo que te dedicas a entender eso. Muchas veces han recibido ellos abuso, entonces replican ese patrón de abusador-abusado. Muchas veces hay algunas patologías biológicas, discapacidad intelectual. El perfil es muy variado. De hecho, estamos haciendo ahora un perfil biopsicosocial de este tipo de personas para entender cuáles son las variables. Y desde la personalidad, el trauma, el abuso, la biología, pues hay diferentes matices que están ahí interrelacionadas. Es complicado, tienes que tener la habilidad de estar seguro de que quieres trabajarlo, pero también puedes hacer mucho bien. Es decir, tú puedes ser un agente que pueda prevenir, ¿no? Y ayudar a la sociedad a que esa persona no vuelva a cometer un delito o que no vuelva a cometer el daño a alguien o vigilar si hay alguien en riesgo. Por tanto, tanto la actuación legal como la intervención psicológica, pues estamos al servicio de la sociedad para poder ayudarles, para poder protegerles y para poder proteger a las posibles víctimas. Es que esto que estás diciendo, Alejandro, es tan importante porque al final una persona que ha cometido un acto de ese tipo es fácilmente juzgado y estigmatizado por la sociedad, lo cual seguramente, tú me dirás, es algo que repercute en volver a cometer ese tipo de acciones, porque al final ya es una etiqueta que te autodefine y que no sales un poco de ese bucle. Al final también genera mucho resentimiento, rechazo social si nadie comprende o tiene una mirada más contemplativa o compasiva hacia mí. Y eso acarrea la misma dificultad y me vuelve a hacer un poco lo mismo, la misma acción. No sé si... Sí, ¿no? Hay mucho autoestigma y claro, tú cuando trabajas la culpa con pacientes, pues siempre tienes un ejemplo de una mirada que podría ser positiva, de un amigo que te podría entender. Cuando tienes que intentar como darle un modelo de referencia, dices, ya, pero es que ¿quién va a entender esto? ¿O quién me va a mirar de forma compasiva así? Entonces, trabajar ese autoestigma que, como tú muy bien has dicho, eso se retroalimenta, me genera más soledad y probablemente el riesgo de cometer otro delito es mayor. Entonces, una línea muy delicada donde hay que hacer responsable a la persona y consciente de su enfermedad y de su problema para que no vuelva a ocurrir, pero a la vez ir trabajando poquito a poco la culpa y la autoestima para que esa persona no entre en otro bucle de problemas de salud mental que le pongan en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, es delicado y difícil y a veces esos diálogos en terapia con el paciente incluso a ti mismo te cuestan, ¿no? Porque tú a veces tienes también un juicio o un prejuicio con el que tú tienes que luchar también y poder ponerte en un modo más aséptico o neutro para estar a la disposición y a la ayuda de la persona que te está pidiendo y levantando la mano para que le acompañes, ¿no? Porque, Alejandro, en este tipo de enfoque, ya no solo con este tipo, con el abusador, sino con la víctima, en general, en el tipo de psicoterapia que tú practicas y estos estudios, ¿no? Que me parecen súper interesantes que explicas, ¿tenéis en cuenta el poder que tiene el inconsciente de esa persona, la información inconsciente que hay, que le pueda estar empujando a expresar ese tipo de situaciones?
Sí, depende del modelo terapéutico. Yo trabajo sobre todo mucho en abuso con el MDR para trabajar el trauma con las víctimas. Y bueno, de alguna manera, y estamos activando todas las imágenes, dianas, recuerdos traumáticos, vivencias del pasado, que se van activando a través de los movimientos oculares, ¿no? Por el sistema de procesamiento de la información, lo cual es muy interesante. Permite una integración y una mirada diferente a esa imagen traumática y por tanto me acerco de una manera... Y ahí emergen también cuestiones más inconscientes. Es un modo muy libre. Tú, de alguna manera, simplemente observas el proceso y lo acompañas, evidentemente en un marco terapéutico que has preparado, y el paciente, pues de forma como más libre, va sacando todo esto. Hay algunas terapias, yo trabajo con algunas cartas que proyectan el inconsciente, por ejemplo, las cartas OH, que igual os suenan, son unas cartas para trabajar esa parte del subconsciente, que bueno, que son interesantes, ¿no? Porque, bueno, el proceso terapéutico se encarga de hacer consciente lo inconsciente, de alguna manera. Y la respuesta estaría a los pacientes es no sé por qué lo hago. Claro. ¿Qué te llevó? No sé. Entonces, tu misión, ¿no? O así lo creo yo como terapeuta, es facilitar, conectar, dar hipótesis para que el paciente pueda ir conectando experiencias del pasado, familiares, vivenciales, y traer un poco esa parte que quizá no está tan en la conciencia. Sí. Porque, Alejandro, ¿tú has podido observar que cuando le das un para qué, es decir, cuando le das un... o él mismo lo encuentra, entiendo por el tipo de método que explicas a nivel de cómo trabajáis en inconsciente, porque nosotros lo trabajamos distinto, pero al final has podido observar cómo cuando encuentras ese para qué, ¿no? Una explicación que pueda liberar a la persona y lo acompaña a perdonarse y a poder cambiar hacia su sanación. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la comprensión alivia, ¿no? Entender me calma y eso ayuda. Y, o sea, yo ahí hablo más del por qué, ¿no? De dónde viene. Lo que pasa es que a veces el por qué conecta con la culpa. Entonces, el para qué, que para mí es más interesante, te produce más como una motivación al cambio. Es decir, ¿para qué quiero ser yo ahora mejor persona? ¿De qué manera voy a enfocar mi vida? Y esto lo trabajamos muchísimo en adicciones, ¿no? Pues para ser una mejor pareja, para ser un mejor padre o una mejor madre, para recuperar mi vida laboral, ¿no? Porque hay muchos pacientes que han deteriorado toda su vida. Entonces, cuando encuentran un para qué, un sentido a su vida, ¿no? Esto es de la terapia muy humanista o la logoterapia de Frankl también, que es muy interesante, ¿no? Y ese sentido, pues también ayuda, claro, es parte, ¿no? De ese tratamiento que evidentemente cada persona lo vive de una manera muy única, pero también puede acompañar en encontrar esa motivación o en dónde poner el foco, ¿no? Sí, para mí para mí este enfoque más sistémico para al final encontrar un sentido, ¿no? O una intencionalidad de esa experiencia. Creo que hablabas antes de aliviar la culpa del sujeto, que es probablemente un estado que no solamente acarrea muchos problemas de por sí, sino que te lleva un poco pues, a no salir de esa dinámica o de esa adicción o de esa disfunción sexual. Creo que es... No sé si en eso compartimos el objetivo, la finalidad, seguro que sí, que al final poder llevar a la persona a entender que él es el resultado de un compendio de factores que no ha sido ni tan siquiera capaz de controlar porque no estaba en sus manos, ¿no? Claro. Que ha sido fruto de toda una serie de traumas, como decías antes, toda una serie de experiencias primigenias, no solamente suyas directamente, sino también que los propios padres han tenido pues, respectivas infancias y que hay tanta disfuncionalidad, tanto color, digamos, ennegrecido en tu alrededor, que tú al final ha sido un poco un resultado de todo eso y que eso te puede liberar mucha de esa carga que te puede llevar a la culpa o a autoflagelarte constantemente, ¿no? Completamente. Yo creo mucho en la validación emocional, ¿no? Y también en aceptar el sufrimiento y aceptar que la vida no siempre es perfecta, ¿no? Integrar las luces con las sombras. Nunca es perfecta. O sea, que nunca lo es, ni nunca lo va a ser. Y bueno, poder integrar eso, ¿no? Por eso nosotros trabajamos mucho la compasión con el mindfulness, ¿no? Y el poder acompañarte desde la compasión, incluso la compasión y la empatía hacia tu figura de referencia, que lo hicieron lo mejor que pudieron porque tuvieron los medios que tenían, ¿no? Bueno, primero hay que enfadarse muchísimo con tu figura de referencia y luego ya te vas desenfadando y luego lo aceptas. No es un proceso, evidentemente, ¿no? No es todo happy flower. Pero me parece muy interesante porque eso te permite avanzar. La compasión, la validación y esa mirada te permite avanzar un poco más, ¿no? Esto que estás diciendo, que me parece clave, porque ahí sí compartimos finalidad profesional. Por ejemplo, si tú mantienes activo un resentimiento con respecto a alguna de las figuras de apego o uno de los progenitores, eso podríamos decir que repercute directamente en tus relaciones de pareja, o que sigas enfadado con tu madre o con tu padre por algo que hizo, y luego, claro, te condiciona efectivamente en cómo te vinculas, ¿no?
Sin duda, al final, yo creo que los roles los aprendemos en relación y con nuestra figura de referencia, ¿no? Agresor, agredido, víctima, salvador, exigente, exigido, controlador, controlado. Y si yo eso no lo tengo trabajado, identificado, y eso solo se trabaja cuando sano o de alguna manera reparo, ¿no? Pues esa vivencia emocional con mi familia, con mis padres, a veces lo trabajamos en silla vacía, en consulta, en imaginación guiada, en otra serie de técnicas, ¿no? Eso me permite querer mejor también a mi pareja, ¿no? Porque muchas veces replico ese patrón de exigencia o de agresividad porque no he trabajado yo mi propia herida. Entonces, determinadas acciones tuyas están activando mi herida y yo actúo desde mi herida. Entonces tengo que sanar primero esa herida, que es mía, no es tuya, y que soy yo el que se enfada, no eres tú la que me hace enfadarme, ¿no? Entonces, cuando trabajo eso con esa figura de referencia, puedo también tener un modelo de afecto mucho más sano hacia mi pareja, ¿no? Claro, claro. Es que, claro, aquí es cuando se juntan todas las piezas, porque por deducción de lo anterior, todo esto puede finalizar en que tú puedas tener una relación mucho más saludable y equilibrada con tu pareja, lo cual ya hemos dicho que un buen modelo conyugal es un factor protector para que las futuras generaciones pues también no recaigan en este tipo de disfuncionalidades o problemas. Súper interesante y me parece que estamos cohesionando muchas áreas, ¿eh? Yo, Alejandro, te quería preguntar, ¿has podido observar que las personas que tienen disfuncionalidades de algún tipo en su sexualidad, no tiene que ser solo adicción, sino otro tipo de disfunción como una orgasmia o yo qué sé, lo que sea, va ligado también que son personas que están como muy, que su atención, es decir, su locus de control es muy externo, es decir, toda su atención está hacia el otro y tienen como una conexión consigo mismas muy, o sea, como muy silenciada. Precaria. ¿Sí? Es decir, porque, claro, al final la sexualidad sí o sí creo que es una dimensión que implica de base una conexión con uno mismo, porque yo no puedo ofrecer algo al otro que no me doy primero a mí, ¿no? Entonces, si yo no me escucho, no me atiendo, no conecto con mis propias sensaciones, con mis propias necesidades, no le doy lugar, espacio a eso, luego, claro, hacerlo con el otro va a estar descompensado, porque quizás voy a estar atendiendo lo que necesita el otro, pero no a lo que yo necesito, ¿no? Y buscar esa conexión con el otro creo que sí o sí primero pasa por esa conexión con uno mismo, ¿no? ¿Lo ves así? Sin duda, al fin y al cabo, en el sexo hay 3 mundos. Mi mundo, tu mundo y nuestro mundo, ¿no? Vale. Entonces, hay que atenderlo los 3 a la vez, ¿no? O sea, tú tienes que atender tu mundo, yo tengo que atender mi mundo y tenemos que atender nuestro mundo. Entonces, esto lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, personas a nivel de atencional que están muy desconectadas, ¿no? Como en el TDAH, que tienen dificultad o dispersión de la atención, tienen más problemas en la sexualidad porque no son capaces de conectarse al momento presente. Desde un punto de vista emocional, esa baja introspección, esa incapacidad para identificar mis estados emocionales, puede hacer que yo no atienda mis necesidades y que esté más pendiente de la otra persona, del rendimiento que estoy teniendo para ver si doy la talla, de si la otra persona está a gusto, de si mi cuerpo es válido para el otro. Si yo no acepto mi cuerpo, como tú decías, que esa conexión conmigo mismo, con mis sensaciones, con mi autoconcepto, pues cuando me expongo en la desnudez, que es el momento de mayor vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo me desnudo física y emocionalmente ante el otro. Entonces, si yo no soy capaz de exponerme ahí, evidentemente por eso tiene que haber un mundo de nosotros también, porque si el otro no es capaz de hacerse cargo de esa vulnerabilidad y siento que me va a traicionar, que me va a abandonar, que me va a utilizar, pues claro, es más difícil exponerme a esa vulnerabilidad con el otro, ¿no? Sí. Es que esto para mí es clave, ¿no? Esta parte, el punto de la desnudez emocional, ¿no? Es decir, oye, mira, así es como soy, me muestro sin tapujos, estos son mis miedos. Como vine al mundo. O sea, así como se así soy yo, claro. Porque si no, ojo, que si no aceptas esa desnudez, pues nos ahorramos tiempo y ya está, ¿no? Quiero decir, podemos avanzar muchas fases dentro de la relación. Pero sí que esto lo conecto un poco con la adicción en tanto estrategia evasiva, ¿no? Quizá de cuestiones dentro de la pareja que no se están tratando y que por miedo a enfrentar quizá una parcela que puede llegar a ser muy conflictiva o potencialmente conflictiva, me refugio en este tipo de conductas, ¿no? Entonces quizá tú me vas a decir, ¿no? Dentro del proceso terapéutico y dentro de la resolución de estos problemas, la persona tiene que atender estos problemas subyacentes de base y no recurrir a estas estrategias evasivas y hacer eso es lo que de alguna manera subsana esta cuestión, ¿no? Sin duda, evidentemente no justifica el comportamiento del adicto, ¿no? Que haya un problema de pareja, pero muchas de las veces el enfoque tiene que ver con, por ejemplo, bajo deseo sexual en el matrimonio, en la pareja. Tenemos que acompañar todo eso
porque ese bajo deseo sexual está haciendo que la persona se refugie en la pornografía y si tienen una vida sexual más activa o una vida sexual más rica, por decirlo de alguna manera, pues probablemente no necesita acudir tanto a la pornografía. Claro. También a veces lo hacen por venganza. Me he encontrado con muchos pacientes. Me enfado contigo, me enfado con mi pareja y acudo a la pornografía como te lo mereces, como una especie de castigo, ¿no? Claro, es decir, o no tienes sexo conmigo o me rechazas, pues por no te apetece o por cualquier cuestión y me refugio en la pornografía para calmarme. O simplemente como un gestor disfuncional de las emociones. Claro. Entonces, ese foco a veces de la comunicación, la resolución de conflictos, el deseo sexual en la pareja y toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con la intimidad, con la proximidad psicológica, con esa revelación del yo a nivel más emocional, va a ser parte del tratamiento fundamental. Lo tenemos en cuenta y siempre pedimos, si se puede, y si la persona tiene pareja, claro, que venga al menos a darnos información o por si vamos a contar con esa persona como parte del tratamiento, ¿no? ¿Recuerdas algún ejemplo, algún caso de esto? Ilustrativo, por ejemplo, que digas, pues sí, mira, encontramos cuestiones de fondo y fíjate, ya no tan directamente relacionado con lo sexual, es decir, me refugio en la pornografía porque el sexo no funciona, sino porque quizá hay otras áreas que no funcionan, por ejemplo, a nivel educacional con los hijos o a nivel de conversaciones o a nivel de gestión de familias políticas. No sé, es que hay tantas cosas que pueden repercutir. Los suegros que se meten en la cama. Claro, hay tantas áreas que pueden repercutir en un resentimiento no hablado y enquistado que me lleve a hacer estas cosas, no sé, Sí, bueno, te encuentras con varias cuestiones. Por ejemplo, el tema de la fertilidad, que lo hablábamos antes, a veces también está presente. Recuerdo pues un hombre que tenía pareja y no quería tener hijos. Entonces vino como bajo deseo sexual o como rechazo al sexo y consumía mucha pornografía, o sea, sí tenía deseo sexual. El problema es que tenía mucho miedo por la situación económica que tenían, acaba de cambiar de trabajo y no se atrevía a comunicarlo con su pareja. Entonces, cuando yo hago la parte individual en la primera evaluación, lo que descubro es que hay un miedo atroz a que su mujer se quede embarazada. Entonces, claro, el cuerpo es sabio, no responde y te aleja o te da una disfunción eréctil, ¿no? Entonces, buen ejemplo. Eso sería un ejemplo, ¿no? O ahora pues trabajo con una mujer también que después de muchísimos tratamientos pues no es fértil, no puede tener hijos y tenía muy asociado el placer a la reproducción únicamente. Y ahora no se permite disfrutar de las relaciones sexuales porque piensa que ella, si no tiene esa relación sexual para ser madre, ya no tiene sentido su sexualidad, algo que ella no ha elegido, ¿no? Evidentemente. Entonces, ese trabajo de reaprender la sexualidad, en este caso más individual, y en el otro caso, pues más por una cuestión de pareja que pueda estar presente. Y sí, los suegros a veces se meten también en las sábanas de los matrimonios, en las parejas. Qué bueno. A veces aportan muchas cosas buenas también, ¿eh? La sexualidad, Alejandro, ahora que hablabais de los suegros, ¿hay estudios? O sea, ¿se sabe? Porque yo es algo que no me he preguntado nunca. ¿Es hasta que morimos o hay una cierta edad que la sexualidad es como una dimensión que ya se apaga como una velita? ¿Me explico? Es decir, con 90 años uno necesita expresar su sexualidad. Bueno, hay muchos también como tapujos y tabús con respecto al sexo en la tercera edad y ahora hay mucha investigación, ¿no? y muchas mujeres investigadoras que están hablando de la sexualidad pues a partir de los 60 o de la menopausia. En las federaciones españolas de sexología se está hablando mucho de esto, por ejemplo. Y al fin y al cabo, pues dependerá del contexto, el momento, la situación, la persona. Y bueno, supongo que también pues cambia, ¿no? La manera, el deseo en la pareja o el deseo individual en función de la etapa que cada uno está viviendo. Pero en principio uno puede tener encuentros sexuales, igual no son tan apasionados como en la relación de noviazgo y la operación de cadera. Pues. Espera, cariño, un momento. Pero bromas aparte, la sexualidad es importante y a veces no es solo tener sexo o tener una relación coital, ¿no? A veces es más un abrazo, un tocamiento, una caricia, o sea que es que a veces creemos que el sexo es solo como el metesaca, ¿no? A medida que uno se va haciendo mayor, esos aspectos más afectivos, empáticos, ¿no? y secundarios del coito tomen más peso y más partida. Puede ser que haya ese desbalance, ¿no? Yo creo que sí, ya te lo diré cuando hagamos otro podcast en 40 años, lo volvemos a comentar y queda agendada una cita dentro de 40 años para comentaros qué tal ha ido. Pero, oye, ¿cómo va, no? Pues mira, justo ayer vi un vídeo de Mujica, del expresidente de Uruguay, que ahora está saliendo mucho porque el pobre tiene una enfermedad y él tiene una relación con su mujer hace un montón de tiempo y dice...
el afecto, el amor a mi edad es como una especie de dulce compañía para la soledad, ¿no? Y lo decía de una manera como muy poética y muy bonita y me pareció como muy interesante. Pues a lo mejor es más esa compañía, ese vínculo y ese afecto, y a lo mejor no es tanto fuegos artificiales en la relación sexual, a lo mejor también. O sea, en principio, el deseo sexual o la función sexual pues siempre puede trabajarse en cualquier edad, ¿no? Pero quizá está esa parte más presente y es muy interesante. Tiene lógica y tiene sentido que quede lo fundamental. Y un poco volviendo a lo que es innato en el ser humano, que es la búsqueda del vínculo en tantos seres sociales y que al final lo que nos interesa es tener a alguien al lado en quien poder confiar, en quien poder, en el momento en el que yo estoy pasando por un mal momento afectivo o alguna crisis, pues que tengas a la otra persona que te pueda sostener. Básicamente es un poco lo que todos necesitamos. O sea, yo creo que sí. Yo creo, así para que se entienda, porque no hemos hablado un poco de las estadísticas, números, toda la literatura que nos puedas ofrecer, para entender sobre todo la envergadura de este problema en el que nos encontramos hoy en día. Es decir, los datos que para ti sean más relevantes en tanto, oye, mira, vamos a poner alarmas a esto porque realmente es un problema. Hay una psicóloga que para hablar del trauma suele decir too much, too soon. Demasiado intenso y demasiado pronto. Y yo creo que eso define muy bien lo alarmante de la pornografía, ¿no? Demasiado pronto, la edad media para el primer contacto a la pornografía está entre los 9 y los 11 años en nuestro país. ¿Esto cómo puede ser? Es que no pues porque tienen el armario de Narnia en su bolsillo, que es el teléfono móvil. Entonces, tienen todos... ¿Y no hay manera legal tecnológica de regular? Se está trabajando en ello. De hecho, yo he participado en un comité de 50 expertos para el gobierno, pediatras, UNICEF, Save the Children, Agencia Española de Protección de Datos. Que poner el DNI o no sé. Se está trabajando en un posible certificado digital que proteja la privacidad del adulto, pero que permita, pues como en las casas de apuestas, que no esté presente o que no pueda acceder, incluso para redes sociales. En Australia han prohibido TikTok hasta los 16 años, por ejemplo, porque están viendo, o sea que eso no significa que un niño no pueda tener acceso a la tecnología. Yo aprendí a utilizar un Excel con 13 años en el colegio. O sea, hay cosas que son útiles, pero tener acceso a una red social hecha para el scroll infinito y para la adicción, porque está diseñada para la adicción, además de para publicitarte, pero para que gane dinero la empresa. Exacto. Porque la tecnología gana dinero cuanto más tiempo pases tú allí. La pornografía está hecha para eso. Mueve más visitas que Netflix, que Twitter, que Amazon, ¿no? O sea, las pirámides de Giza reciben 13 millones de visitas al mes. Pues una sola página pornográfica recibe 2.000 millones de visitas mensuales, por ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea de la magnitud a lo que le dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Entonces, además de eso, contenidos como el incesto, abuelitas, degradación sexual, humillación, todo esto está cada vez más presente dentro de los contenidos, ¿no? Y esto no está en la Deep Web, que lo podéis buscar poniendo Google. De hecho, yo para el libro hice una prueba y dije, voy a poner porno y todas las palabras que se me ocurran, ¿no? Y lo he comentado en muchas charlas, ¿no? Y pues he puesto... ¿En Google? Sí, en Google. Y pues ponía porno y Pinocho, Disney y cosas... Y te sale. Todo está. O sea, puse hasta cáncer. Todo lo que quieres inventarte. Puse porno y cáncer y aparecía. O sea, rápidamente, ¿no? O sea, entonces dije, está todo, ¿no? Y he tenido muchos pacientes con fetiches o parafilias muy concretas que vienen derivadas también, ¿no? De esa pornografía que les ha condicionado también sus gustos y preferencias, ¿no? Entonces, too much y too soon. Qué fuerte, qué fuerte. Claro, a mí lo de los niños sí que me... como madre de dos niños pequeños, sí que me angustia esto. Fíjate, hemos hablado ahora de un dato que supongo que por ser padre me parece alarmante, que es la edad, ¿no? En la que se inicia el consumo, ¿no? de esta esfera. Volviendo un poco al aspecto familiar, en tanto qué podemos hacer padres y madres, porque yo creo que ahí está la clave un poco del cambio social, ¿eh? O sea, como sociedad, la sociedad es un poco el resultado de los esquemas familiares, ¿no? O sea, hemos fracasado, pero porque internamente luego tú ves también las dinámicas familiares y deja mucho que desear, ¿no? Hemos hablado sobre todo de que un buen modelo conyugal es un factor protector y es la principal pieza. Pero luego ahí nos podrías ofrecer algunas otras estrategias o herramientas como padres y madres, sobre todo a la hora de introducir estos temas, ¿no? A la hora de hablar de ellos, ¿no? Hablabas también antes de que en la medida en que esto está normalizado, eso también puede ser un factor protector. ¿Qué estrategias podemos ofrecer también al público que nos está escuchando? Porque al final nuestro público sobre todo es gente de los 35 o los 55 que tienen hijos adolescentes o que llegan un poco a esa edad. Claro. ¿Qué herramientas podemos ofrecer? Yo suelo hablar de 4 luces para navegar en las sombras. ¿Vale? Qué poético te has puesto. Estoy muy profundo. Está Víctor Frank, te está yendo el rollo, se me está yendo la olla.
Y son la educación digital, la educación en sensibilidad, la educación sexual y el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que esos 4 pilares serán interesantes. Uno, retrasar el acceso a la tecnología, ¿no? Vale. Cuanto más tarde llegue la tecnología, pues menos se tendrán que enfrentar a estos contenidos pornográficos no apropiados para su edad y para un cerebro que está en desarrollo. Esto se puede hacer con un contrato de tecnología, cuando le doy su primera Play o su primer iPad o busca su primer trabajo de Science en el ordenador, para que vaya teniendo unas normas. Al igual que cuando salíamos de casa, pues tu padre y tu madre te ponían una norma, te decían que volvías a una hora, te daban X dinero, pues también ir poquito a poco. Ahora está pensando, nosotros que más o menos somos de la misma quinta, o sea, yo no recuerdo cuando me introdujeron el primer teléfono. ¿Tú lo recuerdas? Yo sí que Yo más o menos un Nokia 3310 de esto, con la serpiente. Yo un Alcatel 16 o así. Yo con 13 un Alcatel enorme, una antena enorme. Claro. Con 13, pero porque mis padres estaban separados. Entonces cuando me iba un mes con mi padre para poder hablar con mi madre. Pero más o menos por eso me lo regaló. ¿no? Antes quizá era más... Mucho más progresivo, mucho más analógico. La conexión a internet era limitada por cable durante 30 minutos porque teníamos unas tarifas planas. Entonces, cuando ya hemos madurado nuestra corteza cerebral, ya nos hemos expuesto a ese acceso ilimitado a internet. Ahora mismo, sin que haya ese autocontrol, esa regulación de mis emociones, hay un acceso ilimitado, ¿no? Entonces, pues si navegamos esa educación digital con educación emocional, en la autoestima, regulación emocional, inteligencia emocional, en la sensibilidad también, ¿no? Hacer que las personas seamos sensibles ante las necesidades del otro, que nuestro hijo tenga empatía, capacidad de comprender lo que el otro necesita, que sea buena persona, vamos, y un buen ser humano en el mundo, ¿no? Y luego que tenga un pensamiento crítico para decir, oye, lo que hay en Internet no es la vida real, ¿no? Es decir, hay mucha desinformación en Internet, ¿no? Una mentira en Internet va 6 veces más rápido que una verdad. Entonces necesitamos tener estrategias para poder combatirlo. Y luego, pues toda la parte que tiene que ver con esa educación sexual como tal, como tú decías, ¿no? Hablar con normalidad, sin tapujos, sin vergüenza, entrenar tu mejor cara de póker cuando te pregunten algo extraño, pero siempre responder. Siempre mandar un mensaje de aquí puedes hablar de esto. Tampoco tenéis que tener un máster en sexología como padres, ni creáis que tenéis que hablar de cosas raras, ¿no? Simplemente ofrecer un acompañamiento con sentido común, con normalidad y con cariño, y eso, pues con esas 4 patas, saldrá fenomenal. De hecho, así lo indican los estudios y no es tan complejo como uno cree. Lo que pasa es que tampoco tenemos un modelo. Bueno, mi madre sí que es sexóloga y es verdad que yo tengo cierto bagaje en que han existido esas conversaciones, ¿no? Aún así faltaron cosas también, ¿no? Pero en general la sociedad actual o nuestra quinta no tiene como ese bagaje o ese aprendizaje. Entonces somos la primera generación que tiene la oportunidad de hacerlo bien en esa educación afectivo y sexual, ¿no? Yo, así a grandes rasgos, creo que podemos acordar que ha habido como una especie de cambio generacional en donde antes, pues lo que decíamos al principio del episodio, ¿no? No se hablaban estos temas, el tema estaba completamente hermético, tabú, y ahora mismo estamos en el lado contrapuesto. A nivel social y cultural, ¿no? Hemos tocado la óptica familiar y conyugal, pero a nivel social y cultural, ¿qué podemos hacer para encontrar un poco ese punto medio, el que tanto cuesta llegar, ¿no? O sea, ¿qué piezas hay que cambiar a nivel cultural? ¿Por dónde empezarías ahí? Bueno, supongo que hay como muchas patas o muchas acciones que se podrían hacer. Yo creo que la parte política es interesante, ¿no? El que se pueda regular este tipo de acceso ilimitado, porque eso, cuando el Estado manda un mensaje de que esto es algo problemático, también está construyendo narrativas en sus ciudadanos, ¿no? Cuando se pone fumar mata en el tabaco, aunque solo ponga fumar mata, se está construyendo una narrativa. Cuando no se puede fumar en un hospital, se está construyendo una narrativa. Claro. Ha pasado con el tabaco, ha pasado con las apuestas, ¿no? Yo recuerdo anuncios que decían apuesta, apuesta, gana, gana, ¿no? Sí, de claro. todo, eso ya no se puede hacer. ¿Tienes una explicación de por qué a nivel político, social, sí se pone el foco y se dan advertencias, por ejemplo, con el tabaco o con las apuestas y no con esta parcela? Es decir... Mi sensación es que... Bueno, en la sexualidad siempre ha sido como pues, un reducto de la intimidad de las personas en las que no se toca mucho. Si dices algo de la sexualidad parece que estás moralizando la sexualidad o poniendo coto a su libertad. Entonces es una cuestión delicada porque evidentemente cada persona puede expresar, decidir y tomar las decisiones que quiera respecto a su sexualidad. Pero eso no significa que pues, la sexología sea una ciencia, que se pueda estudiar, cuantificar, medir, entender qué elementos son positivos y como sociedad cómo podemos acompañarla. Mi sensación es que esto está cambiando. O sea, un informe de un comité de 50 personas expertas para un gobierno, que ha pasado en Francia también, en Alemania, se ha declarado la pornografía un problema de salud pública en algunos estados de Estados Unidos. O sea, para mí esto es un cambio radical a nivel institucional. Tiene mucha potencia también la industria de la pornografía.
es una industria opaca, vinculada con la trata y explotación de personas. Han salido muchos casos de los tribunales supremos de Estados Unidos. Es un gran monstruo al que derribar, con muchos intereses, probablemente también económicos y políticos. Mi sensación es que sí que hay cierto interés en cambiar esto, ¿no? Por tanto, me parece que hay un camino muy interesante para empezar a mandar nuevos mensajes e ir vinculando, pues eso, la sexualidad a algo normal, natural, que podamos hablar con ello con libertad, pero también que vaya de la mano de esa responsabilidad, de un criterio, y no solo de ese subjetivismo o relativismo de todo está bien y todo vale porque yo lo decido, ¿no? Sí. A mí me ha gustado mucho, al principio lo has dicho, lo de la responsabilidad, ¿no? No solo la libertad, sino la responsabilidad de cómo gestionamos nuestra propia sexualidad. Esto me quedo con esta palabra de responsabilidad. Sí, además, me da la sensación que digamos que la industria pornográfica, ¿no? Y la adicción a la pornografía parece que es como un indicativo de también cómo están otras cuestiones sociales a nivel de problemáticas sexuales. Hablábamos antes de la cantidad de abusos, que me parece que va al alza también. La cantidad de maltratos. Es como que parece que si la pornografía va subiendo, el mal social a nivel de conducta sexual abusiva, agresiva, también sube, ¿no? Y suben también directamente proporcional pues cuestiones de este tipo. Es un poco así, ¿no? De hecho, estadísticamente es así. A mayor consumo de pornografía, mayores niveles de disfunción eréctil, de insatisfacción sexual, de un sexo menos íntimo, más impersonal, mayor niveles de infidelidad, cuanto mayor es el consumo de la pornografía, mayor estereotipos de género, donde pienso que el hombre debe tener esa masculinidad de la que hablábamos antes, claro. Mayor probabilidad de ser agresor sexual, mayor coerción sexual, mayor sexismo hostil y una serie de características que están relacionadas, ¿no? Evidentemente hay otros factores sociales, personales, biológicos y culturales que van a condicionar el reflejo, pero o sea, hay más disfunciones sexuales que nunca. Hay tráfico con las viagras. Hay el 20% de los jóvenes, según algunos estudios, han sufrido alguna disfunción eréctil. En las chicas, 1 de cada 10 no llega al orgasmo. Hay más enfermedad de transmisión sexual que nunca. Sífilis, clamidia, gonorrea, más agresiones sexuales que nunca. Es verdad que probablemente haya más visibilidad, sí, más verdad, datos, y no todo es el sensacionalismo político o que a veces nosotros mismos, pues, para una frase de un podcast quedan súper chulas, pero la realidad es que estadísticamente en metaanálisis hay una relación directa entre las problemáticas y este tipo, ¿no? Pues al final una sexualidad es yo y ya, que es una sexualidad donde solo importo yo, y no importa ni tu deseo, ni el consenso, ni el consentimiento. Por tanto, agresiones sexuales tienen que ver mucho con este tipo de sexualidad, ¿no? Claro, es eso, que se quieren saltar el proceso que implica la sexualidad para solo ir al resultado, ¿no? Que esto al final es un reflejo de cómo está la sociedad, que no cuando te pones en TikTok, bueno, yo no uso TikTok, pero sé cómo va, ¿no? Es como que vas viendo, ¿no? Dopamina en tu cerebro, lo que te gusta, lo que rápido, ya, ¿no? En cambio, antes, me imagino a mi abuelo para poder liberar esa cantidad de dopamina en su cerebro, todo el proceso que tenía que hacer para llegar a ese punto, claro. ¿no? Y ahora en un clic parece que ya lo tenemos todo, ¿no? Claro, y eso, claro, nivel sexual. Sí, yo creo que una reflexión que puede un poco englobar todo lo que hemos dicho, que han sido muchas cosas. Estoy muy contento de cómo ha ido este episodio, sí, muy de verdad. Interesante, no lo agradezco porque ha estado fenomenal y muy interesante. Y aparte que has hecho, nos has permitido un poco entrever tu forma de trabajo como psicólogo clínico y al menos me parece un enfoque como muy, muy acertado, tocar todas esas aristas y todas esas capas subyacentes, porque al final esto se puede atacar pues, de una forma muy concreta, pero es la punta de iceberg, que insisto, ¿no? de cuestiones que han salido sobre la mesa y que creo que pueden ayudar a muchísima gente a entender la complejidad de todo esto, ¿no? Y creo que a nivel social sí que me parece que esta sociedad, como tú decías, ¿no? Adolescente, y que somos todos un poco responsables, porque al final quizá todos somos un poco adolescentes todavía en edades que no deberíamos de serlo, ¿no? Adultescentes. Adultescentes, ¿no? Margaret Mead hablaba de las sociedades prefigurativas, ¿no? Donde al final el modelo del que otras generaciones pues adultas y ya más maduras tienen que aprender es del adolescente, porque al final es como que el adolescente sabe cómo funcionan los mundos, sabe controlar la tecnología, sabe cómo imperar las leyes y pasa a ser como un poco el modelo de referencia, ¿no? Entonces, creo que al final todos tenemos que madurar un poco,
¿no? Y volver a poner en valor estos aspectos que tú decías, ¿no? Del cuidado, del vínculo, del tener la paciencia suficiente como para trabajar una relación a largo plazo, el estar un poco a disposición de sacrificar intereses personales para dar cobijo y espacio a la otra persona, y que eso al final es lo que repercute en la felicidad y en el bienestar del individuo, ¿no? No sé. Vamos, yo creo que sí, que es un poco... Nada, te agradecemos muchísimo tu mensaje. Al revés, a vosotros ha sido un placer, está muy a gusto, de verdad. Así que encantado, y poder salirnos de la pornografía como hablábamos al principio, que ya estoy harto. Y acuérdate que a nuestros 90 años tenemos volvemos a sentarnos aquí. 100%. Hombre, solamente, no hace falta decir nada, o sea, si llegamos a esa edad, ya con sentarse ya es un logro. Sí, con poder tomar un café a esa edad será un éxito. Será un éxito. Pero queda pendiente, está grabado. A ver qué tal la sexualidad a los 90, vamos a ver. Ha sido un enorme placer, pero yo sí Alejandro. quiero aprovechar antes de terminar que ojalá profesionales como tú, Alejandro, junto con muchos otros, a nivel sobre todo social y político, podáis hacer fuerza, ¿no? Y empujar a sobre todo a estas normativas, a estas legislaciones, a este cambio para regular todo esto, porque para mí, y repito, como madre de 2 niños pequeños, sí que me angustia este acceso y a todo este material. Y evidentemente yo, desde mi parte, ¿no? Intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para enseñar a gestionarlo y acompañarlos, pero al final, ostras, creo que el mundo de los adultos debemos de hacer un mundo un poquito más coherente, ¿no? Así que ojalá mejore a nivel social todo este tema. Enhorabuena por tu labor. Nada, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Alejandro.